¿Qué tal? Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Es una gran bendición, un privilegio el poder estar un día más. Primero darle las gracias al Señor Jesús porque nos permite amanecer un día más de vida. Un saludo para todos mis hermanos que me ven a través de este medio, a todos los de nuestro ministerio, nuestros líderes, todos los hermanos que de alguna manera se conectan y los que no están en este chat y le reenvían este video, pues que el Señor me los bendiga. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Marcos. Vamos a tomar dos citas bíblicas de referencia para que lo vayamos tomando. Luego vamos a leer en San Juan capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra del Señor Jesús en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, de aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Mis hermanos, yo quisiera hacer un paralelismo de la parábola del sembrador. El Señor ha puesto en mi corazón que podamos meditar un poquito en la palabra del Señor, y quisiera relacionarlo con toda esta situación que estamos viviendo del contexto mundial y en nuestro país. Pero más que enfocarme en hablar más de lo que ustedes ya ven en las noticias y en todos lados, quisiera relacionar un poco la parábola del sembrador con toda esas meditaciones, esa palabra que usted está recibiendo a través de estos medios, que está recibiendo a través de nuestra iglesia, que está recibiendo a través de su lectura bíblica diaria, que está recibiendo a través de su devocional diario, que está recibiendo a través de esas oraciones y de esas meditaciones que estamos teniendo en familia, de todo el alimento que le está llegando. Entonces, hoy quiero que pensemos un poquito qué vamos a hacer con toda esa alimentación, porque para los que estamos un poquito, bueno, no un poquito, con varias libras de más, sabemos, y los que estamos en la misma situación me van a entender muy bien. Muchas veces nosotros decimos: esta comida me gusta más, esta no, pero la que más nos gusta, esa comida no solamente la disfrutamos, sino también que esa comida, lastimosamente para nuestro cuerpo, abusamos en cantidad. Y muchas veces el cuerpo, cuando recibe todos esos carbohidratos, recibe todas esas proteínas, el cuerpo no haya que hacer con todo. Entonces lo que hace, y los que son médicos o tienen algún conocimiento de medicina lo sabrán, que lo que hace el cuerpo es que la convierte en grasa. Al no poderla convertir en energía, eso lo convierte en grasa, y ahí es donde comenzamos nosotros a que la ropa ya no nos queda. Entonces, ¿por qué menciono esto, mis hermanos? Porque muchas veces nos pasa lo mismo con la palabra del Señor. A mí me ha sucedido, por ejemplo, en todo este tiempo que he estado buscando predicadores, y escucho al pastor Dante Gebel, y escucho al pastor Serafín Contreras, y escucho al pastor de Cefad que manda unas meditaciones todos los días. Entonces, escucho al pastor Carlos Navas, y usted escucha y se alimenta y se alimenta. Pero el punto, mis hermanos, es: ¿qué estamos haciendo con todo ese alimento? ¿Cómo vamos a crecer? Como yo decía en mi última meditación, ¿cómo vamos a salir de esto? Y vulgarmente ustedes van a escuchar que medio mundo habla no parábola, pero de algo que se escucha por ahí, y decían: no, lo que pasa es que hay unas personas que se quejan del viento. Dice: es que este viento tanto que nos complica, ¿verdad? Pero hay otros que dicen: no, lo que pasa es que el viento me afecta o me beneficia, dependiendo cómo lo vea, pero no hace nada, ahí se queda.
Pero el que es más inteligente dice, no, entonces voy a utilizar el viento, voy a colocar las velas de tal forma que el viento sea una fuente de energía. Y eso hace que yo pueda avanzar con mi velero. Entonces, vemos la misma situación, el mismo contexto, pero una actitud totalmente diferente. Y la parábola del sembrador nos enseña eso, que el Señor ha cumplido, nos ha mandado palabra a través de una idea que nació en los líderes, en específico nuestro hermano Serna, y decía, miren, vamos a comenzar a compartir una palabra. Y de repente ustedes vieron que el pastor Carlos Pérez también dijo, miren, vamos a estar orando a las 9 de la noche. Y de repente comenzamos a escuchar y a aprender un poco más del ayuno. Y se tuvo un ayuno. Y hemos estado alimentándonos todo eso. Entonces, el tema, el punto, mis hermanos, es dónde está cayendo esa tierra. Perdón, esa palabra, esa semilla. Está cayendo en tierra fértil que va a dar al 60, al 100, al 100 por 1. O se va a quedar al 30. O es de esa semilla que se va a quedar entre pedregales, va a crecer y el sol la va a ahogar. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? Estamos creciendo. Entonces, lo peor que nos puede suceder, entre comillas, digamos, en toda esta situación, es que nos estemos alimentando y nos estemos alimentando mal. Muchas veces en temas de alimentación se busca siempre un equilibrio. Debemos de tener proteínas, debemos de consumir carbohidratos, debemos de consumir verduras, legumbres. Entonces debe ser una carne blanca, carne roja. Entonces debe ser una dieta balanceada. Y para los que no hemos desayunado, van a decir, mis hermanos se pone a hablar de comida a esta hora, ¿verdad? Pero el Señor es lo que me ha puesto en el corazón. Entonces, pero relacionándolo nuevamente, mis hermanos, con el sembrador es, ¿qué vamos a hacer con esa semilla? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? ¿A quién más estamos alimentando? Yo escuchaba ayer a alguien que decía, fíjese que todos los mensajes yo los agarro y los mando para Italia, los mando por no sé para dónde. O sea, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? En nuestro trabajo, por ejemplo, ayer yo hablaba con una persona y bien preocupada me decía, mire, ingeniero, fíjese que yo no hay cómo hacer porque esto y esto está pasando en mi familia. Y le decía, mira, es que realmente Dios te ha andado buscando todo este tiempo. No, pero hoy todos estamos así. No por eso, pero a todo el mundo nos puso en la misma situación. Y esto me lleva al otro tema también que yo quería comentarles. Y es la actitud. Yo les mencionaba lo de esta parábola secular del viento, pero muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones y nos vamos a encontrar. O sea, esto no es lo único, mi hermano. O sea, el Señor decía, esto no ha sido de muerte, le decía a todos los enfermos que sanaban. No, esta enfermedad es para gloria, es para que el Señor se glorifique. No, pero ya está muerto y ayer le dijeron de Lázaro. Sí, pero eso es para que el Señor se glorifique más todavía. O sea, entre más grande es el problema, el Señor más se va a glorificar. Y eso me lleva al siguiente versículo, en San Juan 5:35. Jesús les dijo, y a mí me llama la atención mucho algo aquí. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y fíjese que si usted es observador, habla primero del pan y que no vamos a tener hambre. En el contexto natural debería de hablar del agua también, ¿cierto? Porque dice que no va a tener sed, pero no dice eso del agua, sino que solo dice, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hasta ahí nuestra mente natural está correcta, pero de ahí nos hace un cortocircuito, mi hermano. Y dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué no dijo del agua también? Si él es el pan de vida, él pudo haber dicho, yo también soy el agua de vida. Pero no dice eso, dice el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero no se está refiriendo, mis hermanos, a una sed natural, a una sed artificial, que yo me tomo un poquito de agua ahorita y en 2 horas voy a volver a tener sed nuevamente. Se está refiriendo a esa palabra, cómo la estamos digiriendo. ¿Dónde cayó esa semilla? ¿Cayó en tierra fértil? ¿O me estoy preocupando? Algunos pastores de todos los que les he mencionado que yo he estado escuchando en estos días decían, mire, yo se los compartía, no teman. Y ese era el tema. No teman, y él lo relacionaba con el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, y el faraón no lo dejaba ir. Pero, ¿qué tan preocupados estamos? ¿Estamos más preocupados? Yo recuerdo hace como unos 2007-2008, tuve la bendición de que de parte de la empresa donde yo trabajaba, me enviaran a otro país, y me preguntaron, ¿vea? Y como el salvadoreño es campeón, pues,
mire, ¿y usted tiene pasaporte? Y yo no tenía. Yo dije, sí tengo. Entonces la siguiente pregunta, entonces tráigalo porque usted va a viajar a tal lugar. Yo dije, ¿y cómo hago? Bueno, para no hacerle larga la historia, fui, saqué el pasaporte corriendo y lo llevé. Y me dijeron, vaya, mire, este es su boleto de avión, usted sale tal día y se va a hospedar en tal hotel y va a regresar en tal fecha. Y yo dije, yo nunca he volado, yo nunca conozco un aeropuerto, o sea, solo había ido a dejar, que alguien me decía, mira, vamos a dejar a mi tío, y ahí yo me subía en el carro y me iba, pero jamás yo había sido un viajero. Y viajé, y viajamos en grupo, iban otras personas, pero a mí me habían colocado en otro avión, yo iba yo solo. Entonces todo el trámite de aduanas y de vuelo, yo lo hice yo solo, sin saber. Y conocí y pasé y me subí al avión. Y hermanos, ese día estaba, yo recuerdo bien que estaba lloviendo. Ahorita tenemos un día bastante gris, pero ese día estaba lloviendo, había una como temporal. Y quedémonos con la palabra temporal porque quiero relacionar esto con los versículos que hemos leído. Y la gente aquí hablaba de que, híjole, está lloviendo, ay, qué feo, y para estar acostado, y unos dicen, qué feo que llueva, ¿vea? Y no voy a, la que lava dice, no voy a poder lavar la ropa, y el otro dice, no se me va a secar la ropa, y el otro dice, híjole, tengo que llevar el paraguas. Entonces nos quejamos. El agricultor no se queja y dice, hey, qué bendición que está cayendo la agüita que estaba necesitando para que el proceso de la naturaleza siga y esta planta pueda germinar y todo. Y yo me subí al avión y seguimos. Mi sorpresa, mis hermanos, es que a 8,000 pies de altura, a una velocidad de 900 kilómetros por hora, usted pasa la tormenta, sube las nubes y por encima de las nubes usted ve un cielo tan celeste que jamás yo había visto. Y eso me sorprendió. Y solo me acordé de lo que el Señor dice que los que creemos en Él vamos a hacer. Estoy contextualizando, mi hermano. Vamos a ser como las águilas, que vamos a volar alto y que no nos vamos a cansar y no nos vamos a fatigar. Y dice que las águilas vuelan a una altura que ven las cosas diferentes. Y yo solo de ese versículo me acordé cuando iba en el avión y yo decía, de veras, allá abajo hay un montón de gente que se está preocupando por esta tormenta. Y yo bien podía ver la tormenta, mi hermano, que estaba desde el Golfo de Fonseca hasta como por la parte paracentral de nuestro país. Y arriba nosotros en una quietud, en una paz. Para no hacerles largo la historia, llegamos a donde llegamos, una persona me estaba esperando, me llevó a un hotel, el clima en ese país totalmente diferente, un sol bien rico, 16, 17 grados de temperatura. Y yo me quedé pensando, exactamente eso nos pasa en la vida cristiana. Estamos en una tormenta, estamos en una situación que ya tiene caducidad, que ya tiene un tiempo, sí, pero nosotros estamos preocupados. Y eso es lo que el Señor Jesús nos quiere recordar. Dice que el que cree en Él no tendrá sed jamás. Usted no se va a preocupar, mi hermano. Usted no va a estar... Hoy en día medio mundo se queja. Y sí estamos viviendo una situación atípica, nunca antes vista. Desde 1920 no aparecía otra enfermedad tan fuerte como la que el mundo está viviendo. Pero como estábamos acostumbrados a las cosas que ya tenemos, estamos acostumbrados a todo lo que ya hacemos, a una rutina. Entonces muchas veces, mis hermanos, eso nos genera, no nos deja crecer, no deja que esa semilla esté fluyendo y esté dando los frutos que el Señor quiere. Entonces por ende nosotros nos preocupamos. Y para terminar la historia, yo decía, así no sucede. Entonces la vida cristiana debemos de ver, confiar en el Señor, creer en Él porque Él sabe cómo tiene las cosas. Y por eso debemos de navegar en ese cielo azul, en esa parte donde nosotros decimos, aquí solo el Señor. Él va a decir qué es lo que vamos a hacer. Y hoy hasta los inconversos, ustedes lo escuchan y dicen, aquí solo Dios. Decretan el día sábado como Día Nacional de Oración, medio mundo hincado, ya sea propaganda por lo que usted quiera pensar, pero ahí estaban los fusiles tirados a un lado y la seguridad de rodillas, ¿vea? Cosa que nunca habíamos visto. Pues entonces, mis hermanos, la meditación práctica, sencilla. ¿Qué estamos haciendo con todo el alimento que estamos recibiendo? Número 2, ¿estamos creyendo en Él? ¿Estamos confiando? Estamos preocupados, porque si usted está preocupado, mi hermano, doble rodillas, siéntese un momento y confíe en Él, porque de todas maneras no tenemos opción.
Y alguien nos decía, y hemos recibido meditaciones de esperanza, de confianza, bueno, hermano Pedro Juan nos hablaba el otro día de que cómo debimos haber sido previsores y que hay que aprender una lección y que en el futuro hay que cambiar un montón de hábitos. Y hermano Eric nos hablaba también de situaciones que debemos de aplicar a nuestra vida diaria. Entonces, pero todo eso, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué va a suceder con nuestra familia? ¿Qué va a suceder con nosotros? Entonces, nosotros debemos de aprender y saber que esto, mis hermanos, ya tiene un tiempo, esa tormenta ya va a pasar y después nuestra vida cristiana va a seguir, pero debemos de salir fortalecidos, debemos de haber entendido que el Señor tenía un propósito, y con esto termino. Todos estamos en una misma tormenta, pero no todos, mis hermanos, estamos siendo afectados de la misma manera. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con el Señor es bien personal. Es decir, que aquí se acabaron las iglesias. Ya no puede decir, es que yo pertenezco al tabernáculo, 100% taber. No, mi hermano, aquí, y perdón, no es que estoy diciendo que no pertenecemos a la iglesia, al contrario, pero tenemos que ser 100% cristianos. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.